Buenas amigos y amigas de la historia, bienvenidos a Mini Biografías Históricas. En este video voy a seguir con la segunda parte de la cronología del Imperio Selyúcida, ya que como dije en la primera parte, luego de la muerte de Malik Shah, el imperio se fue dividiendo, aunque igualmente se siguieron nombrando sultanes. El próximo sultán del Imperio Selyúcida, o mejor dicho de lo poco que quedaba, fue Mahmud I. Nació en el 1087, era el hijo menor de Malik Shah y de una de las esposas llamada Terke Hatun. Mahmud solo tenía 4 años cuando fue declarado sultán y solo por una parte de los nobles y del ejército. Su madre estuvo luchando con uno de los hijos mayores de Malik Shah llamado Berk-Yaruk. Mahmud reinó desde 1092 a 1093 y luego de la batalla que ganaría su hermano, Mahmud sería gobernador de Isfahán y Persia, hasta que murió de viruela en el 1094 a los 6 años. Luego su hermano volvería a reinar también ese lugar. El próximo sultán fue Berk-Yaruk. Nació aproximadamente en el 1080, era el hijo mayor de Malik Shah y de una de sus esposas llamada Zubaydah Hatun. Al morir su padre, entró en guerra con su hermano menor Mahmud I, ya que Malik Shah había nombrado a Berk-Yaruk como su sucesor. Fue sultán en 1093 de la parte occidental del imperio hasta la muerte de Mahmud I en 1094, que lo juntó con Isfahán y parte de Persia. Berk-Yaruk falleció en 1105 a los 25 años de tuberculosis. El próximo sultán fue Malik Shah II, hijo de Berk-Yaruk. Nació en el 1100, ascendiendo al trono en el 1105, así que solo era un niño. Malik Shah II solo reinó ese año, ya que fue depuesto por su tío Mohammed Tapar, que lo encerró hasta su muerte, que no sabemos cuándo fue. El próximo sultán fue Mohammed Tapar, que nació en el 1082 y era hijo de Malik Shah y Seferille Hatun. Luego de destronar a su sobrino Malik Shah II en 1105, se convirtió en sultán, aunque había peleado con su hermano Berk-Yaruk cuando era sultán, pero Tapar salió perdiendo, aunque se le había dado una parte del imperio para gobernar. A pesar que gobernaba el imperio selyúcida, Tapar tenía otro hermano llamado Ahmed Sencer, que era gobernador en Khorasán, pero que tenía mucho más poder que él. Tapar peleó en 1107 contra el sultán de Rum, Kilik Arslan I, aunque no pudo recuperar los territorios perdidos. Tapar falleció en 1118 a los 36 años. El próximo sultán fue Mahmud II, que nació en el 1103 y era hijo de Tapar y Ujar Hatun. Al morir su padre en 1118, fue nombrado sultán en Bagdad, pero en el occidente del imperio se nombró sultán su tío Ahmed Sencer, que tenía más poder. La cuestión que Mahmud II se lo terminó nombrado sultán de Hamadán en Persia. El último sultán del imperio selyúcida fue Ahmed Sencer, que nació en el 1085 y era hijo de Malik Shah I. También participó en la guerra junto a todos sus hermanos, pero terminó siendo gobernador en Khorasán, actual Irán. A partir de ahí fue ganando adeptos y así más poder. Para 1118 muere su hermano Tapar y meses después destrona a su sobrino Mahmud II. Ahmed Sencer reinó lo poco que quedaba del imperio hasta su muerte en 1157 a los 72 años. Y con respecto a este sultán, lleva el mismo nombre que un personaje en la serie Uyanis Buyuk Selçuklu o, en español, Despertar el Gran Selçuk, pero bueno, les recomiendo que miren la serie o novela, como lo quieran llamar, y van a ver las diferencias. Luego, el poco territorio que quedaba se lo quedaron los Joresmitas. Bueno amigos y amigas, espero les haya gustado el video. No se olviden su like y de compartirlo. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video. Besos.